Bueno, damos inicio a la clase número 5 del curso Técnica de Gestión del Agua para Producción y el Hábitat. En esta clase número 5 la idea es ver un poco de qué es la gestión integral de los recursos hídricos y después cómo sería o cómo se realiza un monitoreo participativo, ¿sí? Pero antes que eso, vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada, que es el tema de la calidad de agua. ¿Se acuerdan qué era la calidad de agua? Si no se acuerdan, miren, ahora les comparto un link para que puedan escribir, digamos, unas palabritas, ahí se lo pongo en el chat. ¿Sí? Ahí les va a salir algo como esto, y ustedes tendrían que poner 3 palabritas que definan, digamos, qué es la calidad de agua. ¿Por qué hacemos esto? Porque ustedes tienen que saber a qué hace referencia la calidad de agua, porque con eso vamos a trabajar en toda esta clase y en los ejercicios. ¿Sí? ¿Se animan? A ver, Belinda y Joaquín, ¿con qué palabritas asocian la calidad de agua? ¿Se acuerdan? Sería con las propiedades, el ahí uso está, que se le entonces da vos, mirá, tenés que entrar en ese link, ¿te animás ahí en tu celular? ¿Viste que está el chat acá? ¿Está en tu celular o en la compu? Haces clic ahí, en esta herramienta que se llama Menti, y te abre este lugar para que pongas 3 palabritas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se animan? Ahora pongo compartir pantalla. Esto era lo que hacíamos referencia a la presentación del curso. Y lo que les pedía era que hagan clic en esta herramienta que se llama Menti, que se las compartí por el chat. Y les va a salir esto. Y ustedes pongan 3 palabritas asociadas a lo que crean que es el concepto de calidad de agua. Ahí está, entonces ya pusieron las palabritas, ¿ves? Compartimos los resultados. Belinda, ¿vos pudiste? Ah, Belinda se... Bueno, acá en el resultado salieron 2 palabritas, propiedades, uso final,
Sí, entonces nos acordemos que la calidad de agua son las características que están relacionadas a las propiedades, ¿no es cierto? Que pueden ser físicas, químicas, biológicas, que tiene ese curso de agua, ¿sí? Para ver que después, en función del uso final, por eso está muy bien la palabra, ¿sí? Es decir, para qué se utiliza esa agua, ¿sí? Hay ciertos parámetros que la definen, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto que hay una legislación, ¿sí? Que me determina, esto le estoy poniendo de la clase anterior, para que repasemos, ¿sí? Que es el conjunto de características, ¿sí? Y depende de esas características para qué uso se le va a dar el agua, ¿no es cierto? Acá veíamos que el que nos define eso, ¿sí? Por ejemplo en Jujuy son las normas técnicas de calidad ambiental que están relacionadas al agua y nos da los límites máximos de cada uno de esos parámetros, ¿sí? Así que siempre tenemos que tener presente el concepto de calidad de agua. ¿Por qué? Porque después en la gestión integrada de los recursos hídricos usamos, o es muy importante que conozcamos el tema de calidad de agua, ¿sí? En la gestión integrada de los recursos hídricos, digamos, es un proceso que promueve el desarrollo y el manejo del agua de una región, de una comunidad, ¿sí? Además del agua también está relacionado a la tierra y a los recursos. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que el agua, además de usarse para el consumo humano, se usa para la agricultura, para la ganadería, si hay industrias, para la industria, ¿sí? Hay distintos tipos de industria. Después también está la minería, depende entonces de todos esos usos del agua y por eso es que está relacionado con la tierra y los otros recursos que tengan alrededor. Y la idea es de que toda esta gestión, o sea, todo este manejo, ¿sí? Tienda a maximizar, por supuesto, el bienestar económico y social, ¿sí? Pero siempre de forma equitativa y siempre promover la sostenibilidad de los ecosistemas, ¿no es cierto? Y que esto también tenga un equilibrio con lo ambiental, ¿sí? Entonces, en esto que estábamos hablando de los recursos o del manejo sustentable, también tiene que ver con que lo económico sea beneficioso para todos, lo social, ¿sí? Lo ambiental, que haya un equilibrio entre todas esas componentes, ¿sí? Básicamente esta gestión integral de los recursos se define a escala nacional, ¿sí? Hay entes reguladores de la nación que después se van subdividiendo en las provincias. Cada provincia tiene una autonomía sobre sus recursos hídricos. Sí, si ustedes conocen, acá en la provincia de Jujuy está la Dirección de Recursos Hídricos, ¿sí? Que se encarga de un manejo de la parte de los recursos, sobre todo vieron si hay desmoronamientos, de contención de los recursos hídricos, ¿sí? Y la obligación de estudiar las distintas o los distintos usos de esos recursos para distintas actividades, ¿sí? En esta gestión que les decía, ¿sí? Se definen objetivos a nivel macro, a nivel nacional, ¿sí? Que básicamente es lo que buscan, es este bienestar económico, social y ambiental. ¿Y qué se necesita para hacer una gestión integral de los recursos? El primer paso es conocer la oferta, es decir, que conozcamos qué recursos hídricos tenemos, ¿sí? Qué características tienen, ¿sí? Por eso es que tienen que saber dónde están ubicados, qué calidad principal o que en ese momento qué calidad tienen, ¿sí? Empezar a hacer un inventario de caudales, ¿sí? En qué zonas hay más, en qué zonas hay menos,
Entonces, conocer la oferta es conocer qué recursos, con qué recursos contamos, ¿sí? Porque ustedes pueden ver que hay lugares dentro de la provincia donde están más beneficiados con ciertos recursos hídricos, o sea, porque ciertos ríos pasan, que otros donde no tienen esa posibilidad de que haya un recurso cerca, ¿sí? Después está la demanda. Entonces ahí empieza a ver qué empresas, la población misma que la necesita el agua para potabilidad, están las empresas mineras, si hay otras industrias, entonces empezar a ver si hay generación de energía a través de centrales hidroeléctricas, entonces empezar a ver quiénes son los que necesitan el agua y cuánto necesitan de esa agua. Entonces todo tratando de que tenga un equilibrio. Después hay una etapa donde yo voy haciendo el control de esa calidad, ¿sí? ¿No es cierto? Yo ya conozco cómo está la calidad principal o la primera vez que medí o para conocer cuando hice el diagnóstico del lugar y después voy viendo cómo va evolucionando esa calidad y ese ir viendo es lo que llamamos monitoreo para ir viendo cómo cambia esa calidad, si empeora, si mejora, ¿sí? O para ir controlando que no suceda nada con ese río. Después ir viendo los riesgos, no sé si vieron ahora que hacer un estudio de riesgos porque hay ciertos ríos que le pasa a la quebrada de Humahuaca, por ejemplo, ahí en Volcán, que hay muchos desmoronamientos, porque toda esa zona era como un cono de eyección. Sí, antiguamente decía que había una laguna por ahí, entonces toda esa zona es como de deslizamiento. Vieron que pasó en Volcán también, que hubo una luz, ¿sí? Entonces todos esos riesgos se van estudiando para ir viendo y darle respuesta y contención a todos esos lugares. Después está el fortalecimiento institucional, porque todas las instituciones tienen que tratar de vincularse, ya sea, por ejemplo, las universidades o los grupos de investigación, colaborar con las comunidades y ayudarlos a hacer, por ejemplo, un diagnóstico. Hay instituciones como la Coreve que se encargan de estudiar los recursos hídricos, ¿sí? La gestión de cuencas integrada que estaba acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la provincia, que también era la que hacía el manejo de la cuenca. Acuérdense ustedes que cuando vimos cuenca, ¿sí? La unidad de gestión para los recursos hídricos es la cuenca, ¿sí? Acuérdense que tenía que ver cuáles eran los límites y cuáles eran los ríos que estaban dentro de esa cuenca. ¿Sí? Esos son los ríos que yo puedo manejar para que esa cuenca tenga este beneficio económico, social y ambiental en equilibrio, ¿sí? Fíjense ustedes que acá estamos viendo, por ejemplo, una cuenca, disculpen, ¿sí? Y en esta cuenca nosotros vamos viendo cuál es su ciclo hidrológico. Por eso es importante, ¿se acuerdan el tema de cuando hagan ustedes su mapa, ¿sí? Su mapeo de cuál es su recurso, vayan identificando si es agua de pozo o es agua de un río, ¿sí? Si viene de un embalse, por ejemplo, las precipitaciones, ¿sí? Todo eso es importante saber y conocer de la cuenca, porque es lo que después me permite determinar qué oferta, es decir, que, por ejemplo, tengo 20.000 metros cúbicos de agua mensuales. Acuérdense que el agua se mide en volúmenes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y generalmente puedo decirlo en litros, pero en la unidad de medida en los ríos, en los lagos, se usan los metros cúbicos, ¿sí? Unidades de volumen, ¿sí? Entonces, siempre conozco, ¿sí? el volumen de la cuenca, ¿sí? El volumen de agua que hay disponible. Entonces después empiezo a pensar, sí, para riego se usa esta parte, para el agua potable se usa esta parte. Entonces voy viendo
que todos puedan acceder al agua, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, para riego uso el 95% del agua y solo me queda para el consumo humano el 5%, y hay que ver si ese 5% alcanza para abastecer a toda la población, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante conocer qué oferta tenemos y después cuál es la demanda de ese recurso hídrico. Y lo que vamos a ver es qué es el monitoreo participativo de calidad de agua, porque es un instrumento, digamos, que empodera, digamos, a las comunidades para que conozcan cuáles son sus recursos, ¿sí? Porque lo importante de todo esto es que la comunidad conozca con qué recursos cuenta, si puede hacer un análisis, es decir, si puede recabar datos de algunos parámetros y ponerlos como el diagnóstico de ese recurso, está muy bueno porque sirve para que después, si hay algún acontecimiento, por ejemplo, que siempre pasa de contaminación o algo, ¿sí? Nos permita ver cuánto se contaminó en función de lo que estaba al principio, ¿sí? También busca que involucrar, digamos, a varios actores de la comunidad, porque cuando yo me junto a decir, bueno, yo tengo este recurso agua y quiero que hagamos un monitoreo y tienen que intervenir las personas que son del municipio, de la misma comunidad, alguna otra persona puede ser de la parte académica, ¿sí? Y empezar a ver cuáles son los recursos que yo quiero monitorear, ¿sí? Porque nos da sobre todo información sobre el estado del recurso, ¿sí? Y como les decía, eso empodera a la comunidad porque sabe en qué condiciones está el agua, porque no es lo mismo que tener un recurso sumamente limpio o que tener un recurso totalmente contaminado, donde las dos acciones van a ser distintas, ¿no es cierto? En una yo voy a monitorear para controlar que no se contamine y en el otro tendré que buscar ayuda, ¿sí? Para poder ver cómo hago para descontaminar esa agua, ¿sí? Que está en un estado de baja calidad, ¿sí? ¿Cómo se hace este monitoreo? Ahora la idea es aprender un poquito cómo se hace eso. Miren ustedes que tiene el monitoreo un montón de objetivos, ¿sí? Que lo que les decía es que presenta que la comunidad puede organizarse, porque algunas veces el problema de agua es como muy importante en ciertos lugares, porque no es algo que se tenga fácil acceso. Entonces la comunidad empieza a organizarse para poder acceder a este recurso y de la mejor manera. ¿A qué me refiero con la de mejor manera? A que ese recurso pueda llegar con características de una alta calidad, ¿sí? Entonces este monitoreo, para empezar, ¿sí? Nos permite evaluar la calidad del recurso que tenemos, ¿sí? Y cómo va variando eso en el tiempo y geográficamente, ¿no es cierto? Y que eso nos permite proteger a toda la comunidad. ¿Sí? Después conocer la importancia de la calidad de agua y su relación con el bienestar humano. Después vamos a conocer, digamos, qué otras actividades económicas se realizan y cuánta agua utilizan, ¿no es cierto? Vamos a ir valorando los impactos del uso del agua y algunos vertidos que pueden haber, ¿sí? Vamos a establecer como una base de datos, ¿sí? De estos recursos y vamos a concientizar y educar sobre la calidad de agua, ¿sí? Tanto a la comunidad como a todas las personas, digamos, que puedan residir en esa comunidad, porque pueden venir empresas, ¿sí? Industrias,
y hacer uso de esa agua, entonces hay que ver cómo concientizamos y educamos, ¿sí?, a todos. Y después nos va a poder permitir identificar problemas, ¿sí? Porque si nosotros monitoreamos hoy el recurso y tiene una cierta calidad y lo volvemos a monitorear dentro de 2 meses y esa calidad bajó muchísimo, significa que hay algún cambio asociado, ¿no es cierto? O algún problema específico. Y entonces nos va a permitir, con este monitoreo, saber qué está pasando con nuestros recursos y ver qué acciones podemos tomar. Y después, bueno, ver acciones para diseñar programas de prevención, de mitigación y remediación en el caso de que el recurso esté muy deteriorado, ¿no es cierto? O sea, que la calidad de agua sea muy baja. Lo primero que tengo que hacer, digamos, para hacer un plan de monitoreo, ¿sí?, es buscar y planificar una serie de acciones de forma ordenada, ¿no es cierto?, y que tenga que cumplir un objetivo, ¿sí? Si, por ejemplo, queremos hacer como una línea base, es decir, como un diagnóstico, ¿sí?, del lugar en donde residimos, entonces lo primero que tengo que definir es qué parámetros van a ser controlados, ¿no es cierto? Acuérdense que habíamos visto varios parámetros, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno disuelto, ¿sí? Entonces tendría que ver qué parámetros tendría que seleccionar, dónde voy a medir y con qué frecuencia lo voy a hacer, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que definir es la ubicación y marcarla, porque siempre debo realizarla en la misma ubicación, ¿sí? Y después tengo que ver con qué frecuencia tomo las muestras, es decir, con qué distancia de tiempo voy a tomar la muestra, 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿sí? Y después tengo que definir qué métodos y equipos de análisis y toma de muestra, ¿sí? Acuérdense que nosotros vimos en la clase 2 y en la clase 4 algunos métodos de análisis, decíamos que algunos son fáciles de realizar o el equipo que se utiliza no es altamente costoso, bueno, pero sí hay que tenerlo, ¿sí? Entonces por eso es que uno necesita del municipio, que por ahí cuente con ese equipamiento, con una comunidad vecina, ¿sí? Y buscar métodos siempre que sean económicos y que me permitan poder realizar ese monitoreo, ¿no es cierto? O también organizar esta toma de muestras y llevarlas a un lugar donde esos análisis no sean costosos o me los puedan hacer, digamos. Después armar como un calendario de toma de muestras y después todo eso se va documentando, ¿sí? Buscar, digamos, un lugar, una persona que vaya haciendo todo este registro y que todo eso se vaya documentando y se vaya guardando para después hacer futuros informes, ¿sí? Y la comunicación de los resultados tiene que ver con que, por ejemplo, es un grupo que se arma de monitoreo, que participan 5 personas, 10 personas, ¿no es cierto? Después yo a eso lo tengo que comunicar a mi comunidad, entonces en una reunión, ¿sí? Puedo comunicar esos resultados y ver qué está pasando con ese recurso hídrico, porque es importante que todos participen y como dicen que la información empodera porque uno conoce lo que está pasando, ¿sí? Ahora cerramos un poquito esto. Así que ahí vamos viendo, ¿sí?, cuáles son las etapas que vamos haciendo para realizar un monitoreo participativo. ¿Alguno algunas veces hizo algo parecido en su comunidad o conocen algo sobre los recursos hídricos de su comunidad? Si quieren pueden escribirlo en el chat o nunca escucharon que
se realice ninguna acción con los recursos hídricos. Por ejemplo, el río Reyes, acá en la ciudad capital, en San Salvador, hay muchos grupos de investigación, como es el río que abastece todo el agua el agua potable de la población de San Salvador de Jujuy. Muchos grupos de investigación lo han estudiado, han determinado su calidad, han visto qué sedimentos tiene, entonces han hecho varios estudios de en qué circunstancias se encuentra y cómo va evolucionando, porque ustedes acuérdense que esto de que decíamos de la oferta y de la demanda, también van analizando si este caudal de río alcanza para abastecer a toda la población de San Salvador, parte de Palpalá, ¿sí? O si los barrios vieron que, por lo menos acá en San Salvador de Jujuy, van creciendo, entonces hay ciertos barrios donde ya la presión no puede llegar o el caudal del río no va a dar abasto para que la población siga aumentando para ciertos lugares, ¿sí? Entonces hay que pensar en nuevos lugares para sacar ese recurso agua, ¿sí? ¿Conoce algún estudio o algo que se haya hecho del recurso agua que tengan ahí en su comunidad? ¿Alguno conoce? No, profe, bueno. Sí, la idea es que ustedes también vayan. Acuérdense que en esa actividad 3, pues se las voy a remarcar para que la hagan, es que ahí les va a permitir conocer por lo menos cuál es su recurso, ¿sí? E ir viendo y entre todos ir aprendiendo un poquito más sobre eso, ¿no es cierto? Porque alguno tiene una información o un dato de alguno que estudió ese recurso agua, o vos estás poniendo el nombre de este río y no era, ¿sí? Entonces vamos aprendiendo entre todos esos recursos. Así yo cuando vea el trabajo que ustedes hicieron, pueda ir aportando algunos datos, ¿sí? Ahora vuelvo a compartir. Fíjense ustedes que después el primer paso es definir el objetivo del monitoreo, ¿no es cierto? Hay que ver, acá le das dos ejemplos. Por ejemplo, hacer el monitoreo cerca de la época de aplicación de agroquímicos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se autorice un nuevo punto de descarga de aguas residuales de una industria, o cuando existe un riesgo extraordinario, como el volcamiento de un camión de residuos, o cuando existe un brote de enfermedades relacionadas al consumo de agua, ¿sí? Entonces, el monitoreo, ¿sí?, tiene un objetivo específico, ¿sí? Por ejemplo, fíjense ustedes que creo que fue en la provincia de Salta que hubo un brote de enfermedades como la salmonela, que hay una parte que está relacionada al consumo de agua, ¿no es cierto? Entonces empiezan a monitorear el agua que consume la población que tuvo una alta incidencia de esa enfermedad, ¿sí? Entonces lo que sí hay que definir, entonces, ¿para qué queremos hacer el monitoreo? Por ejemplo, queremos monitorear para controlar que, como les decía, el curso de agua que nosotros tenemos tiene una calidad altísima. Entonces lo que queremos hacer es preservarla, ¿sí? Queremos que esa calidad se mantenga. Y para eso hay que controlarla cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Para que si hay algún acontecimiento podamos detectarlo
e inmediatamente ver cómo realizamos esa acción de descontaminación. Y después, por ejemplo, el objetivo del monitoreo lo que nos da es qué parámetros vamos a utilizar. Porque ustedes fíjense que, por ejemplo, el parámetro que les ponía ahí como ejemplo, conductividad eléctrica, es necesario para evaluar el agua de consumo humano, porque no podemos consumir agua con una conductividad eléctrica muy alta, pero no es el requerimiento para uso del agua recreacional, ¿sí? Entonces ese parámetro no nos serviría que lo midamos si tenemos, por ejemplo, una pileta o un río en donde se baña la gente, ¿sí? O un estanque, ¿sí? Pero sí es sumamente importante cuando es en una planta, por ejemplo, potabilizadora, ¿sí? Donde después esa agua tiene que ser consumida por la población, ¿sí? Entonces, una vez que ya definimos el objetivo, está muy ligado a esto porque lo que nos termine de determinar son qué parámetros vamos a monitorear. ¿Se acuerdan que entre las clases empezamos a ver la turbidez, el pH? Sí, yo les mandé por WhatsApp varios parámetros y cómo se hacía la determinación. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, miren, por ejemplo, veamos ahora. Uno fácil, por ejemplo, la medición de temperatura, ¿sí? Hay que tener un instrumento. Acá entonces, estas fichitas les permiten a ustedes conocer distintos parámetros. Miren, la temperatura es una medida del grado de calor o frío del agua. Los valores obtenidos generalmente sirven como datos auxiliares para realizar otras determinaciones, como son el oxígeno disuelto, alcalinidad, salinidad, conductividad y actividad biológica. Y ahí le dice que la temperatura se mide en grados centígrados. Ustedes fíjense que si la temperatura del agua está muy alta, el oxígeno es un gas que se disuelve. Entonces, como la temperatura es muy alta, tiende a vaporizarse más rápido. Entonces, seguramente voy a tener menos oxígeno y que eso repercute en la vida acuática, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que controlar que la temperatura del agua sea una temperatura acorde al río. Por ejemplo, puede haber una descarga de alguna empresa que caliente el agua para producir energía y en vez de esperar que esa agua se enfríe y recién descargarla al cauce de agua, la descarga caliente. Y eso hace que toda la flora, la fauna acuática se vea afectada, ¿no es cierto? Entonces, un parámetro para controlar es la temperatura, ¿sí? Ahí les pide que tengan un recipiente, ¿sí? Les enseña cómo hacer la medición, ¿sí? Asegurarse que el equipo haya sido calibrado y que las baterías estén bien cargadas, que se encienda, ver en qué unidades se están midiendo, tomar una muestra, ¿sí? En un recipiente, hacer la medición, anotar, ¿sí? Enjuagar ese instrumento de medición y después usarlo, si es que, para usarlo digo, si queremos hacer otras mediciones, ¿sí? Entonces van viendo que los parámetros que les he mandado, que son las fichitas, nos ayuda a ver cómo se realiza la medición de cada uno de estos parámetros, ¿sí? Que yo lo que tengo que decidir y ver es cuáles voy a hacer, porque en función de eso tengo que ver si son muy complejos, no son complejos. Seguramente los que son más complejos voy a necesitar gente de ambiente, ¿sí? O sea, una autoridad de vigilancia
que colabore o que realice esos análisis, ¿no es cierto? Entonces, que pueden ser solicitados por la comunidad. Y después, bueno, de esto lo que hicimos en la clase pasada, que los resultados de las mediciones tienen que contrastarse con los límites establecidos de la norma. La norma con la que nosotros estamos viendo que está muy relacionada o está de acorde con el Código Alimentario para uso de agua potable, por ejemplo. O sea, la norma de la provincia que establece los límites, ¿sí?, de calidad. ¿Se acuerdan que los vimos? ¿Sí? El decreto reglamentario, ¿sí? Entonces ya vamos armando el paso 1 y el paso 2 de nuestro monitoreo. Estos parámetros lo que tienen que tener, o sea, tienen que considerar, vieron, que sean representativos, que sean medibles, ¿sí? Que el costo, porque acuérdense ustedes que tienen que no ser de alto costo, porque si no la comunidad no lo puede hacer, y después determinar o definir que sea un buen indicador de los parámetros de lo que está sucediendo con ese curso de agua. Y después que los resultados obtenidos sean entendibles y se puedan comunicar fácilmente. Porque pasa que en algunos lugares te ponen los datos de una difícil manera de entenderlo, que vos en realidad lo estás leyendo. Por eso es que veíamos la clase pasada cómo leer los datos, porque algunas veces pasa que nos dan un informe, ¿no es cierto? Pero no entendemos nada de lo que dice ese informe. Entonces lo importante es que ustedes puedan entender, primero fijarse qué parámetro es, qué me está indicando, qué instrumento se realizó la medición, qué unidades tiene, acuérdense, y después el pasaje de las distintas unidades, ¿sí?, para poder entender, ¿sí?, qué está sucediendo con ese recurso. Acá, por ejemplo, les traía por ejemplo, en Bolivia y en Perú, ¿sí?, para muestrear aguas de cuerpos superficiales, le piden, digamos, básicamente estos parámetros: la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto, la temperatura, la turbidez, los sólidos disueltos totales, ¿sí?, los sólidos sedimentables. Bueno, acá le piden el caudal. En Perú además le piden la demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí?, aceites y grasa, ¿sí? Pero bueno, todo depende, lo que les decía, cuál era, además del uso final, también la reglamentación, ¿sí?, ¿no es cierto? Hay recursos de agua que se les piden todos estos estudios, ¿sí?, para conocer en qué estado se encuentran y poder saber su calidad. Acá les muestro. Entonces ya vamos viendo cuáles son esos pasos para, no sé, para realizar el monitoreo, ¿no es cierto? Y acá viene otro paso. Acá vienen otros pasos, que el paso número 3, que es determinar los análisis a realizar en los equipos necesarios, ¿sí? Entonces acá hay que ver, ya definimos el objetivo, ¿sí?, los lugares donde se deben tomar las muestras, ¿sí?, el equipo donde se va a tomar la muestra, ¿sí?, y qué parámetros vamos a medir, y hay que ver con qué equipos contamos también, ¿sí? Si algunas veces podemos hacer análisis menos precisos, pero nos dan un buen indicador de cómo está el curso de agua, ¿sí? Algunas veces, imagínense que el color ya puede ser un buen indicador, ¿sí?, del recurso de agua, por ejemplo, si el que está asociado a la turbidez también, ¿no?
pero si el agua no es muy clara y está muy turbia, ¿sí? Yo ya veo y doy algún indicio de su calidad, ¿no es cierto? Entonces, si bien no la estoy midiendo exactamente, estoy haciendo una medida cualitativa, es decir, más o menos, porque puedo poner turbiedad alta, media o baja, ¿sí? Entonces, algunas veces no es necesario tener algunos instrumentos, sería lo ideal, por supuesto, pero puedo ir haciendo este monitoreo con un análisis cualitativo, ¿no es cierto? Y ir anotando en qué época o bajo qué circunstancia la turbidez aumenta, ¿sí? Por ejemplo, hay una empresa que está trabajando aguas arriba y está removiendo parte de las orillas del río que está aguas abajo y alimenta a la comunidad. Entonces, la turbidez va a ser alta. Entonces, si yo no estoy viendo lo que está haciendo la empresa, lo que estoy viendo es qué le sucede al caudal de agua. Entonces voy a ver digamos, cuál es la fuente de esa variación. Entonces voy a subir hasta al alto cauce del río, ¿sí? O al cauce, o empiezo a preguntar o a averiguar y ver qué está pasando, que esa calidad de agua está variando, ¿no es cierto? Bueno, siempre se busca que un buen análisis sea bastante exacto, que se pueda aplicar. Y después viene la parte más importante, o no, bueno, si menos ya empezamos a determinar cuál sería el punto de muestreo, es decir, el lugar donde vamos a sacar la muestra y donde siempre vamos a realizar este muestreo, este monitoreo, ¿sí? Este punto, ¿qué características tiene que tener? Que sea accesible y seguro para el muestreador, ¿sí? No es que tenga que llegar después de 20 kilómetros, subir un montón de lugares y el lugar que estoy es inaccesible, entonces tratar de buscar lugares que sean accesibles, que sean y que pueda llegar, o sea, siempre, o que no haya desmoronamiento, ¿sí? Que lo pueda marcar, ¿sí? Ya vamos a ver en la clase que viene cómo usar el Google Earth, por eso es importante que hagan el dibujito del lugar donde sale su fuente de agua, así podemos después trasladarlo al Google Earth y con el Google Earth también podemos determinar los puntos de muestreo, es como visualizar todo el lugar con un mapa gigante, ¿no es cierto? El punto de muestreo tiene que ser representativo del curso de agua, ¿sí? Tiene que ser identificable, es decir, que yo siempre recomiendo que los marquen, ¿sí? Para que en ese lugar se sepa que siempre se toma muestra de tal y tal parámetro, ¿no es cierto? Que es mucho más fácil de acceso. Profe, ¿Sí? también debería estar o tendría que estar relacionado con el lugar donde se va a hacer la captación de agua. Claro, después, sí, una cosa es, puedo decir la captación de agua porque ese lugar va a ser la fuente donde vos vas a sacar el agua. Claro, o sea, como ver la calidad en ese punto, o no sería variable la calidad en todo el cauce. Claro, ¿no? Sí es variable, por eso es que vos, una cosa es hacer un estudio de factibilidad para que vos tenés una fuente de agua, ¿no es cierto? Que puede ser un pozo. Entonces vos ahí le haces un estudio, ¿sí? De calidad de agua. ¿Ese estudio para qué te puede servir? Para ver si eso sirve para
por ejemplo, si ya tiene mucho arsénico y no es tan fácil removerlo, entonces no es un pozo adecuado para dar agua potable a una comunidad, ¿sí? Pero ponele que el pozo te da con una aptitud buena. Entonces, si te da una aptitud buena, significa que de ahí yo voy a poder sacar agua, le voy a hacer un tratamiento para potabilizarlo, ¿sí? Y entonces ahí yo voy a hacer el monitoreo de ese pozo. ¿Cada cuánto? Una vez al mes para ver si los parámetros vas dando. Al agua ya de que pasó por el tratamiento y la tendría que controlar todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua es la que van a beber todos los días. Acordate que tenés el pozo. Hay algunas comunidades donde directamente del pozo sacan y se alimentan. No hacen ningún tratamiento de agua, ¿sí? Entonces ahí sí, a ese pozo va a haber que controlarlo cada 10 días o una vez a la semana para ver que esa calidad sea buena, digamos. Capaz que con 2 o 3 parámetros yo ya me dé cuenta de que esté bien esa calidad de agua, digamos. Por eso te digo, siempre depende de la comunidad. Yo conozco comunidades donde directamente tienen el pozo de agua y que con ese pozo de agua alimentan los caños de su casa, digamos, decir que con esos pozos, por ahí toman la precaución de hervir el agua para consumirla, pero para el resto de las actividades de la casa, del aseo, todo lo demás, utilizan el agua de pozo, ¿sí? Entonces por eso siempre es bueno determinar el objetivo del monitoreo, después la frecuencia y después el lugar. Si el lugar, porque es como te decía, si vos a este pozo le pones un tratamiento y el lugar en el pozo voy a tomar 1 o 2 parámetros, ¿no es cierto? Y después pago el tratamiento, ¿sí? Que serán unos filtros, unos decantadores, y a la salida de ese tratamiento ubico otro puesto de monitoreo, otro punto de monitoreo, y ahí tomo 1, 2, 3, 4 parámetros, ¿sí? Porque estos sí van a ser consumidos por la población, ¿sí? Bien, profe. Así que eso es importante que se vea cuál es el objetivo de ese monitoreo. Y después el paso número 5 es lo que decía la gestión de información, porque toda la información que se genere, ¿sí? Porque no son todas las personas las que participan, ¿sí? Entonces después esa información se debe registrar en planillas o se debe hacer un sistema para que después podamos informar al resto de la comunidad, ¿no es cierto? Es importante que toda la comunidad sepa de cómo está la calidad y sí, cómo se fue determinando. Por ejemplo, acá había una comunidad, sí, que determinaba su calidad de agua. Y acá les muestran, mire, por ejemplo. Ve acá que no sé si alguna vez fueron al dique de las maderas, ¿sí? O el dique de la ciénaga. O hay una parte del dique donde hay un montón de ganado, ¿sí? Un montón de vacas que están por ahí. Y ustedes se fijan lo que tiene las vacas, digamos, cualquier animal, cualquier ser vivo, es que excreta residuos, ¿no es cierto? Entonces su materia fecal la deposita por ahí cerca de la orilla y después eso
la oleada o algo, termina en el curso de agua, en ese dique. ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas tenemos con eso? Que son las bacterias y los nutrientes. Fíjense ustedes que la materia orgánica, y en realidad la materia fecal de estos animales tiene mucho fósforo y mucho nitrato, ¿sí? Entonces, eso es lo que después produce, lo que no sé si alguna vez escucharon, eutrofización de las aguas, ¿sí? Al generarse esos compuestos, ¿sí? Después disminuyen el oxígeno y se van consumiendo y se va llenando de fosfato y nitrato y ya va como muriendo la fauna acuática del lugar. Lo que proliferan son las algas, ¿sí? Entonces es bueno controlar, por ejemplo, si tengo un curso, un río, controlar, por ejemplo, sé que ahí arriba hay alguien que tiene ganado y unos metros más abajo me conviene hacer un monitoreo para ver cómo está, por ejemplo, el oxígeno disuelto, ¿sí? Si el oxígeno da buen nivel, significa que ese curso de agua ha sido capaz de recuperarse, de autorrecuperarse, ¿no? Porque los que tienen los sistemas acuáticos es que pueden recuperarse, pero tienen un límite, ¿no es cierto? Si yo le agrego, por ejemplo, si el curso de año tiene una capacidad de autorrecuperarse de 10 y yo le agrego 20, entonces obviamente hay 10 que van a estar 10 unidades, por ejemplo, que van a estar en ese curso de río sin ser procesados, digamos. Entonces eso se va a acumular, me va a producir una contaminación, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, pongo detergente o uso cualquier otro elemento o alguna sustancia química, ¿sí? El agua tiene un poder de auto depurar, ¿sí? Esa sustancia. Pero si esa cantidad de sustancia que yo le agrego es mayor a su capacidad de autodepuración, es imposible que ese curso de agua se recupere, ¿cierto? Entonces siempre vamos midiendo, si ya aguas abajo, por ejemplo, yo lo empecé a medir 10 metros abajo, ya después cada vez me da menos calidad, menos calidad, menos calidad. Significa que estoy recargando ese curso de agua y que va a llegar un momento que no se va a poder recuperar. Entonces lo que hay que hacer es buscar que estas personas que tienen ganado busquen la manera de hacer otro tipo de deposición en otro lado, que busquen una forma de compostaje, ¿sí? Y que no agreguen ciertos residuos a esos cursos de agua, ¿sí? Entonces acá le da una serie de usos de la tierra, ¿sí? Que podrían estar y qué tipo de parámetros se podrían medir, ¿sí? Como para controlar y ayudar. Bueno, hay algunos que dicen que pobres tienen descargas eléctricas, ¿sí? Entonces eso es lo que les decía del tema de el monitoreo, ¿sí? Que son las distintas etapas que fuimos viendo del monitoreo, que siempre lo bueno del monitoreo es que genera esto del empoderamiento de la comunidad, de conocer, de sumar, ¿sí? Y de pensar en cómo podemos organizarnos para poder cuidar nuestro recurso agua, ¿sí? Generalmente, en algunos casos, las escuelas tienen la iniciativa esa, ¿sí?
las comunidades aborígenes también, ¿sí? Porque tratan de cuidar su recurso agua para que esté lo más adecuado posible o tenga la calidad lo más alta, ¿sí? Para que ustedes puedan después usarla en las distintas actividades que tienen en esa comunidad. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos los pasos de el monitoreo participativo y de lo que significa la gestión integral de los recursos hídricos? Acuérdense que la gestión integral son todas esas acciones, ¿sí?, que van planificando, que van organizando cómo vamos a usar esos recursos de una manera económica, social y ambientalmente en equilibrio, ¿sí? Y bueno, la gestión integral de los recursos hídricos no solo tiene la componente de la comunidad, sino que participan un montón de instituciones, organismos, ¿sí?, para que esa gestión sea lo más distribuida posible. Entonces, como comunidad, yo tengo que interiorizarme en saber qué están haciendo con esos recursos. Seguramente esta gestión es participativa y nos llaman a opinar, o algunas veces nos harán una encuesta en qué usamos el agua, en alguna actividad industrial, ¿sí? Entonces tenemos que tener la información, como les decía, poder leer y entender esa información, ¿sí? Que eso es lo más importante. Entonces esta gestión integral, ¿sí?, es, digamos, un proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinado del agua, ¿sí? Es como manejamos de una manera más equilibrada el agua que tenemos. Y para ayudar con ese manejo, nosotros como comunidad lo que podemos hacer es un monitoreo participativo de la calidad de agua, ¿sí? Entonces organizarnos con la comunidad y empezar a ver cuál es nuestro objetivo, hacer como un plan de monitoreo, ¿no es cierto? Definir ese objetivo, determinar qué parámetros vamos a estudiar, ¿sí? Una vez que tenemos establecer los lugares donde vamos a hacer el monitoreo y después armar como la gestión de la información, que es cómo vamos a presentar esos resultados y cómo los vamos a comunicar al resto de la comunidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo les dejo la presentación, que vieron que hoy fue un poco más de texto, pero es para que lean. Sí, está bastante resumido. Y la idea de la actividad número 5 de este módulo es como contestar un cuestionario múltiple choice. Entonces en ese cuestionario va a haber varias opciones y yo tengo que, en función de lo que he leído y he comprendido, ¿sí?, empezar a responder cuál creo que es la más adecuada. Entonces después lo termino de responder, pongo enviar y el cuestionario envía los resultados y después me dice cuántos he acertado de ese cuestionario. Entonces así ustedes van a poder saber si entendieron, no entendieron, si aprendieron un poquito más sobre la gestión integral de cuenca y el monitoreo. Y un cuestionario sencillo con preguntas fáciles en función de lo que vimos hoy. ¿Sí? Me disculpo que tengo la voz un poco tomada. ¿Alguna pregunta? Profe, dijo que el cuestionario va a estar en el aula. El cuestionario va a estar en el aula. Sí, esta noche ya lo habilitamos y van a tener toda la semana para resolverlo, ¿sí?
O mañana lo voy a habilitar para que tengan tiempo de leerlo y va a estar abierto como una semana para que lo puedan hacer, Lo que sí les subo ahora va a ser esta presentación donde está el texto, donde ustedes pueden leer, hacer algún resumen o algo que los ayude a después responder las preguntas. Que no van a ser difíciles, pero sí requieren que lean un poquito, os lo obligo a que lean un poquito y después puedan responder ese cuestionario. Que a los chicos les encantan, viste, los cuestionarios más fácil que escribir, esas cosas, y sirve como evaluación de que se han leído, ¿no?, los contenidos que se les da en el curso. ¿Sí? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Será que le puede subir la presentación al WhatsApp, al grupo? Ah, bueno, la subo al WhatsApp también entonces. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Y si surge alguna consulta, me escriben y el lunes acuérdense que hay un Meet, así como ahora, y hacen algunas preguntas